En la vida hay momentos en los que todo parece desmoronarse, en los que sentimos que nos rompemos en mil pedazos y que no hay salida. Esos instantes de dolor profundo, de pérdida y de incertidumbre, parecen ser el final de nuestro camino. Pero, ¿y si te dijera que justo en esa ruptura está el inicio de tu renacer? Que el dolor no es el fin, sino la puerta hacia una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más sabio y más libre. Esta historia es un viaje a través de la oscuridad, donde la esperanza parece lejana, pero donde la fuerza interior se despierta para transformar la adversidad en oportunidad. Primero te rompes, luego renaces. Es un proceso inevitable, un ciclo natural de la vida que nos invita a soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. En este relato, conocerás a alguien que enfrentó la caída más dura, que sintió que todo se perdía, pero que decidió levantarse con más coraje que nunca. Porque renacer no es solo volver a empezar, es hacerlo con la convicción de que cada fragmento roto es una pieza esencial para construir un futuro mejor. Este es un llamado a todos los que hoy se sienten quebrados, a quienes creen que no pueden más. Tu ruptura es el preludio de tu renacimiento. No estás solo y dentro de ti hay una fuerza capaz de transformar el dolor en poder, la derrota en victoria. Prepárate para descubrir cómo a través de la lucha y la perseverancia se puede renacer de las cenizas y alcanzar una vida plena y auténtica. La historia que estás a punto de escuchar es la prueba viva de que, aunque te rompas, siempre puedes renacer. En un barrio humilde de Guadalajara vive Carlos, un hombre que, como muchos, ha enfrentado la vida con esperanza y sueños grandes. Desde joven, Carlos soñaba con construir un futuro diferente para su familia, con salir adelante a pesar de las dificultades. Sin embargo, la vida no siempre es justa ni sencilla. Hace poco, Carlos vivió un golpe devastador. Perdió su empleo, la principal fuente de sustento para su hogar. Esa noticia fue como un terremoto que sacudió su mundo, dejando todo en ruinas. La incertidumbre se apoderó de él y con ella el miedo a no poder cumplir con sus responsabilidades, a fallar como padre y esposo. En ese momento, Carlos sintió que se rompía por dentro, que su fuerza se desvanecía y que el futuro se oscurecía. Pero en medio de esa tormenta, algo dentro de él comenzó a despertar. Una voz silenciosa, una chispa de esperanza que le decía que no todo estaba perdido, que aún podía renacer de esa caída. Carlos sabía que para lograrlo tendría que enfrentar sus miedos, aceptar su vulnerabilidad y encontrar la fuerza para reconstruirse desde cero. No sería fácil porque la ruptura había dejado heridas profundas, pero también había abierto una puerta hacia un nuevo comienzo. En esta historia, acompañaremos a Carlos en ese viaje de transformación donde la ruptura es solo el primer paso hacia un renacer poderoso y auténtico. Veremos cómo, a pesar de las dudas y el dolor, la voluntad humana puede superar cualquier obstáculo y convertir la adversidad en una oportunidad para crecer y reinventarse. Porque a veces es necesario romperse para poder renacer, para dejar atrás lo que ya no sirve y abrir espacio a lo que realmente importa. Carlos está a punto de descubrir que dentro de la fragilidad también reside una fuerza inmensa y que su historia puede ser la inspiración para todos aquellos que hoy se sienten quebrados y sin rumbo. La vida le ha dado una prueba dura, pero también la oportunidad de demostrar que el renacer es posible, que la esperanza nunca muere mientras haya voluntad para luchar. Este es el momento decisivo, el punto de inflexión donde todo puede cambiar. Y Carlos está listo para dar ese primer paso hacia su renacimiento. Después de la noticia que sacudió su mundo, Carlos se encontró en un lugar oscuro, donde la incertidumbre y el miedo parecían dominar cada pensamiento. La pérdida de su empleo no solo significaba la falta de ingresos, sino también un golpe directo a su autoestima y a su identidad como proveedor. Cada día se levantaba con la pesada carga de la preocupación, preguntándose cómo podría salir adelante, cómo podría proteger a su familia y mantener la esperanza viva. Los primeros días fueron los más difíciles. La sensación de ruptura interna era profunda.
Sentía que se había roto en pedazos, que su vida ya no tenía el mismo sentido. La frustración y la tristeza lo invadían, y en ocasiones la desesperanza parecía querer apoderarse de él. Pero Carlos sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de levantarse, aunque no supiera aún cómo. En ese proceso enfrentó no solo los problemas externos, sino también una batalla interna. La duda se convirtió en su compañera, constante. ¿Soy suficiente? ¿Podré salir de esta? ¿Qué pensarán los demás de mí? Estas preguntas lo atormentaban y muchas veces lo paralizaban. Además, la presión social y familiar aumentaba. Algunos familiares y amigos, aunque con buenas intenciones, le recordaban la dificultad de la situación, lo que a veces hacía que Carlos se sintiera aún más solo y vulnerable. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, comenzó a surgir una chispa de resistencia. Carlos empezó a entender que romperse no era el fin, sino el inicio de un proceso necesario para renacer. Comprendió que para reconstruirse, primero debía aceptar su vulnerabilidad y permitirse sentir el dolor sin negarlo ni esconderlo. Esa aceptación fue el primer paso hacia la sanación. Poco a poco, Carlos comenzó a buscar soluciones. Se inscribió en cursos para actualizar sus habilidades, buscó apoyo en grupos de ayuda y se rodeó de personas que creían en su capacidad de superación. Cada pequeño avance, cada intento, era una victoria que le devolvía un poco de confianza, pero el camino no fue lineal ni fácil. Hubo días en que la desesperanza regresaba con fuerza, en que las dudas parecían más grandes que sus ganas de seguir. En esos momentos Carlos se aferraba a su familia, a sus sueños y a la idea de que el renacer solo es posible si se lucha con todo el corazón. También aprendió que la disciplina y la constancia serían sus mejores aliados. No bastaba con querer cambiar. Tenía que actuar todos los días, aunque fuera con pequeños pasos. La ruptura había dejado heridas profundas, pero también había abierto la puerta a una transformación auténtica. Carlos comenzó a descubrir que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que se cae. Que el renacer no es un evento mágico, sino un proceso de perseverancia, paciencia y amor propio. En medio de los conflictos y desafíos, Carlos fue construyendo una nueva versión de sí mismo, más fuerte y consciente. Su historia es un reflejo de la lucha que muchos enfrentan cuando la vida los pone a prueba, y un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, la esperanza y la voluntad pueden transformar cualquier ruptura en un renacer poderoso. Así, con cada desafío superado, Carlos se acercaba un poco más a la libertad y la plenitud que tanto anhelaba, demostrando que primero te rompes, pero luego renaces. Con el tiempo, Carlos comenzó a notar que la oscuridad que lo envolvía empezaba a disiparse, aunque el camino seguía siendo arduo y lleno de obstáculos. Cada día representaba una nueva batalla, pero también una oportunidad para demostrar que podía renacer de sus propias cenizas. La transformación no fue inmediata ni sencilla, fue un proceso lento, lleno de altibajos, donde cada pequeño logro se celebraba como una gran victoria. Carlos aprendió a levantarse temprano, a organizar su tiempo y a establecer metas claras, aunque fueran modestas. Se inscribió en talleres de desarrollo personal y profesional, buscando no solo mejorar sus habilidades, sino también fortalecer su mente y espíritu. En ese proceso, descubrió que la verdadera transformación no solo venía de cambiar su situación externa, sino de un cambio profundo en su interior. Empezó a trabajar en su autoestima, en su diálogo interno y en la manera en que se veía a sí mismo. La autocompasión y la paciencia se convirtieron en sus compañeras constantes, ayudándolo a superar los momentos de duda y frustración. Además, Carlos comenzó a rodearse de personas que lo apoyaban y creían en su capacidad de renacer. Encontró en su familia un pilar fundamental, pero también buscó nuevas amistades y mentores que lo inspiraban y motivaban a seguir adelante. Aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, entendiendo que la fortaleza no está en hacerlo todo solo, sino en saber cuándo y cómo apoyarse en otros.
En el trabajo, aunque las oportunidades no llegaban de inmediato, Carlos no perdió la fe. Se dedicó a mejorar sus habilidades, a prepararse para el momento en que una nueva puerta se abriera. Cada rechazo que recibía lo fortalecía, porque entendía que no era un fracaso, sino un paso más en su camino hacia el renacer. En este proceso, Carlos también enfrentó sus miedos más profundos: el miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Pero en lugar de dejarse paralizar, decidió enfrentarlos con valentía. Cada vez que sentía que el miedo lo dominaba, recordaba por qué había comenzado este camino y qué era lo que realmente quería lograr. La resiliencia se convirtió en su bandera y la disciplina en su motor. A medida que avanzaba, Carlos comenzó a ver la vida con una nueva perspectiva. Entendió que las dificultades no eran castigos, sino lecciones necesarias para crecer y fortalecerse. Que la ruptura que había sufrido no era un final, sino un punto de inflexión que le permitía reinventarse y construir una vida más auténtica y plena. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de que el renacer es posible, incluso cuando todo parece perdido. Carlos ya no era el hombre quebrado que una vez fue, ahora era alguien que había aprendido a transformar el dolor en fuerza, la derrota en oportunidad. Y aunque sabía que el camino aún tenía desafíos, estaba listo para enfrentarlos con la certeza de que cada paso lo acercaba más a la libertad y la felicidad que tanto anhelaba. Así, con cada día que pasaba, Carlos seguía renaciendo, demostrando que primero te rompes, pero luego renaces, y que ese renacer es la mayor victoria que cualquiera puede alcanzar. El momento decisivo llegó cuando Carlos recibió una oferta inesperada, un proyecto que representaba la oportunidad de su vida, pero que también implicaba un riesgo enorme. Era la prueba máxima de todo lo que había aprendido y construido durante su proceso de renacer. La oferta significaba salir de su zona de confort, enfrentar sus miedos más profundos y apostar todo por un sueño que parecía lejano, pero alcanzable. La tensión era palpable. Carlos sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, la presión de no fallar y la incertidumbre de lo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, la duda volvió a aparecer, pero esta vez no para paralizarlo, sino para impulsarlo a prepararse mejor, a dar lo mejor de sí. Durante semanas, Carlos trabajó con una intensidad y dedicación que sorprendieron incluso a quienes lo conocían. Cada día era un reto, cada obstáculo una oportunidad para demostrar su crecimiento. Hubo momentos en que el cansancio y la presión parecían insuperables, pero la fuerza que había cultivado en su interior lo mantenía firme. Enfrentó críticas, errores y momentos de incertidumbre, pero nunca perdió de vista su objetivo. La disciplina, la perseverancia y la fe en sí mismo fueron sus armas más poderosas. Finalmente llegó el día de la presentación del proyecto. Carlos estaba nervioso, pero también confiado. Sabía que había dado todo lo que tenía y que, independientemente del resultado, ya había ganado mucho en el proceso. Cuando terminó, la respuesta fue positiva. Su esfuerzo y dedicación fueron reconocidos y la oportunidad se convirtió en una realidad. La emoción que sintió en ese instante fue indescriptible. No solo había logrado un éxito profesional, sino que había vencido sus propios miedos y limitaciones. Carlos comprendió que ese triunfo era mucho más que un logro externo. Era la confirmación de su renacer, de su capacidad para levantarse después de la ruptura y construir una vida nueva y mejor. En ese clímax, la historia de Carlos se convirtió en un ejemplo de resiliencia y transformación. Su victoria no fue solo suya, sino de todos aquellos que alguna vez se sintieron rotos y pensaron que no podrían seguir adelante. Carlos demostró que aunque la vida nos rompa, siempre podemos renacer con más fuerza y sabiduría. La resolución de su historia es un mensaje poderoso. La ruptura no es el final, sino el inicio de un proceso de crecimiento y renovación. Que la verdadera libertad y plenitud se encuentran en la capacidad de reinventarse y seguir luchando, sin importar cuán difícil sea el camino. Así, Carlos no solo alcanzó su meta, sino que también se convirtió en inspiración para quienes buscan transformar su dolor en poder,
su caída en vuelo, porque primero te rompes, luego renaces. Y ese renacer es la mayor victoria que podemos alcanzar en la vida. Al mirar hacia atrás, Carlos siente una mezcla profunda de gratitud y orgullo. La travesía que comenzó con una ruptura dolorosa se ha convertido en una historia de renacimiento y esperanza. Ha aprendido que la vida no siempre es justa ni fácil, pero que dentro de cada caída hay una oportunidad para levantarse más fuerte y más sabio. Su experiencia le ha enseñado que romperse no es sinónimo de derrota, sino el primer paso necesario para reconstruirse y crecer. Carlos ahora sabe que el verdadero poder reside en la capacidad de aceptar la vulnerabilidad, enfrentar el dolor y transformarlo en una fuerza que impulse hacia adelante. La disciplina, la perseverancia y el amor propio fueron las herramientas que lo guiaron en ese camino y hoy son la base sólida sobre la que sostiene su nueva vida. Más allá de sus logros personales, Carlos se ha convertido en un faro de inspiración para quienes lo rodean. Su historia es un testimonio vivo de que, aunque la vida nos rompa, siempre podemos renacer. Que no importa cuán profunda sea la caída, la voluntad de seguir adelante puede transformar cualquier adversidad en una oportunidad para reinventarse. El mensaje que Carlos quiere compartir es claro y poderoso. Primero te rompes, luego renaces. No hay renacimiento sin ruptura, no hay crecimiento sin dolor, pero esa ruptura es la puerta hacia una vida más auténtica, plena y libre. A todos los que hoy se sienten quebrados, Carlos les dice que no están solos, que dentro de cada uno hay una fuerza inmensa esperando ser despertada, que el dolor no es el fin, sino el comienzo de un proceso de transformación que puede llevarnos a descubrir nuestra mejor versión. La invitación es a abrazar la ruptura, a permitirnos sentir y sanar, y a tener la valentía de renacer con más fuerza y claridad, porque la vida es un ciclo constante de caídas y levantadas, de finales y nuevos comienzos. Y en ese ciclo, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo responder. Carlos eligió renacer, y su historia es la prueba de que tú también puedes hacerlo, que la libertad, la felicidad y la realización personal están al alcance de quienes se atreven a romperse para luego renacer. Así que hoy, te invito a que mires tus propias rupturas no como fracasos, sino como oportunidades, que encuentres en ellas la fuerza para levantarte, para reinventarte y para construir la vida que siempre has soñado. Porque primero te rompes, luego renaces, y ese renacer es la mayor victoria que podemos alcanzar. ¿Estás listo para comenzar tu propio renacer? La decisión está en tus manos.